Bien, buenas tardes, bienvenidos a este tercer día de la Semana de la Libertad 2017, una ya tradicional conmemoración que hace Se Dice Libertad a propósito de el aniversario de la caída del muro de Berlín, que en esta oportunidad lo hemos sumado con otro problema que fue el centenario de la Revolución Soviética y las implicaciones que significó para el desafío o la tragedia que fue la planificación centralizada y todas las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Entonces esos son los dos motivos que enmarcan nuestra celebración de la Semana de la Libertad de este año, que además coincide, y es la razón por la que estamos aquí conversando sobre el tema que vamos a hablar hoy, con el nuevo aniversario del libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, de quien fuera prócer, firmante del Acta de Independencia, Juan Germán Rocio, conocido jurista, conocido por su trabajo en materia de libertad. Para hablar de ese tema nos acompaña César Pérez Guevara, del Centro para la Investigación, disculpen, siempre se me olvida el nombre completo, el Centro para la Investigación y Promoción de la Cultura Jurídica. Es presidente del Centro para la Investigación y Promoción de la Cultura Jurídica y nos va a hablar en detalle acerca de esto, de lo que significó Juan Germán Rocio para la libertad y en el caso concreto de su tema, él como defensor de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, sin más que decir, le paso la palabra a César para que nos comente sobre este tema. Bienvenido, César, muchísimas gracias a todos por venir. Qué bueno que están aquí, en serio. Yo sé que es complicado venir un día miércoles a esta hora a una librería en un lugar tan transitado, pero creo que vale la pena por los temas que vamos a hablar el día de hoy. Estoy seguro que van a ser muy interesantes porque lo más probable es que no se vayan con ninguna certeza, pero sí con un montón de preguntas, y esa es mi labor. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes personajes de la historia, no solamente venezolana, me resisto a decir que es solamente la historia venezolana, sino de la historia a nivel mundial en cuanto a la libertad. Solamente que don Juan Germán Rocio Nieves no tuvo la suerte de ser valorado ni en su época ni en la actualidad. Comencemos entonces. ¿Quién fue Juan Germán Rocio Nieves? Veo caras que de pronto me desvían la mirada y dicen como, bueno, tú no lo vas a explicar, dinos quién fue Juan Germán Rocio. Y es que realmente sobre Juan Germán Rocio se ha dicho bastante poco, a tal nivel que mientras Simón Bolívar, por ejemplo, fue uno de los hombres más retratados de su época, Rocio no tuvo ningún retrato en vida. El par de retratos que hemos usado en estas dos láminas han sido retratos que se hicieron 30 y 50 años más o menos después de la muerte de Juan Germán Rocio Nieves, razón por la cual no podemos realmente saber cuál fue su apariencia. Pero comencemos. ¿Quién fue Juan Germán Rocio? Juan Germán Rocio Nieves nació el 27 de mayo del año 1763, en lo que en ese entonces era una de las tantas provincias ultramarinas que tenía el reino español. Ahora bien, Juan Germán Rocio, aun cuando tuve la mala suerte de leer en un libro nada bueno que señalaba que él era mantuano, Rocio no era mantuano. El papá de Juan Germán Rocio era un italiano llamado Giovanni Cristoforo Rocio y su madre era una india llamada Paula María Nieves. Esto va a tener unas tantas implicaciones. En ese entonces vivíamos en una sociedad de adscripción, es decir, las clases sociales eran inamovibles. Si nacías en una clase social, te desenvolvías y te morías en la misma. Entonces teníamos a los mantuanos, que eran los grandes propietarios, esas personas que habían nacido en estos territorios americanos, pero se consideraban descendientes de los grandes conquistadores, razón por la cual consideraban que tenían absolutamente todas las prerrogativas. Estaban los blancos peninsulares, que eran estos españoles que venían de España para acá a ocupar cargos administrativos e incluso judiciales de gran relevancia, pero no se llevaban de todo bien con los mantuanos, porque los mantuanos ya desde ese entonces tenían una autonomía que los hacía a ellos no sentir del todo felices con estos indianos que se consideraban en tan alta estima.
Teníamos otra clase de blancos, los llamados blancos de orilla. Entre ellos está la familia del prócer de la independencia, Francisco de Miranda, que eran estas personas que venían por lo general de las Islas Canarias y no tenían mayor abolengo, llegando a tener profesiones que se consideraban viles para la época, como ser pulpero, ser panadero, entre otras. En cuanto también a las personas que tenían libertad, teníamos algunos pardos, teníamos algunos mestizos, pero también teníamos un fuerte componente social, entre los cuales estaban los negros, que eran considerados esclavos, es decir, no tenían personalidad jurídica para la época, y teníamos a los indios, que eran siervos, es decir, tenían un estatus mejor que el de un negro, pero seguían siendo siervos. De esta manera nace Juan Germán Rocio, siendo el hijo de un italiano y de una india. Esto va a traer una serie de implicaciones en su vida. Caracas era gigantesca. Yo sé que ustedes no se lo pueden imaginar hoy en día porque ustedes están acostumbrados a que Caracas es esa cosita pequeñita en el mapa de Venezuela. Pero la provincia de Caracas era gigante. Iba desde Coro, Anzoátegui, Valencia, Aragua, Yaracuy, Portuguesa. Era gigantesca Caracas. Guárico formaba parte de la provincia de Caracas y Juan Germán Rocio nace en San José de Tiznados, en el estado Guárico. Ahora bien, lo que yo decía en una charla anterior, si hoy en día es complicado entender que existe de alguna manera una población fulgurante en el estado Guárico, imagínense cómo habrá sido en ese entonces, en pleno siglo XVIII, nacer en Guárico. Rocio se crió entonces rodeado de caballos, de toros, de arar la tierra. Él estaba acostumbrado a estas cosas cuando era un niño, pero tuvo una gran diferencia. Sus padres se daban cuenta con particular preocupación que el niño aprendió a leer muy rápido, aprendió a escribir de una manera también incapaz de ser entendida para la gente de esa época, y bueno, ya eso de los 9, 10 años no había que enseñarle, y a él no le gustaba mucho esto de ensuciarse las manos. Entonces, como que Rocio no se veía muy bien en el estado Guárico, y sus padres desesperados decían, ¿pero qué hacer? Bueno, ya por aquel entonces existían estas damas que una vez que perdían a sus maridos o sencillamente nunca se habían casado y tenían una gran cantidad de dinero, adoptaban niños y hacían la obra de caridad del momento. Este es el caso de una de las hijas del conde de San Javier. Ella, bueno, adoptaba niños y los ponía a estudiar porque esa era su buena obra del día. Y tenemos que ella se entera del caso de este joven prodigio guariqueño y dice, bueno, démelo a mí, yo lo voy a llevar a estudiar a Caracas. Es así como don Juan Germán Rocio puede ir a estudiar a Caracas, pero como tal a la ciudad. Y Rocio comienza siendo bachiller en cánones, es el mejor de la clase, termina estudiando Derecho, es el mejor, y no estoy exagerando con que sea el mejor. Comenzaron por esos años a dar el premio al mejor estudiante de Derecho de la Universidad de Caracas. Y Rocio ganó el premio cada uno de todos los años que cursó allí. De manera que cuando digo que fue el mejor, no estoy exagerando. Ahora bien, mis queridas muchachos, ustedes pueden darse cuenta cómo en una sociedad de adscripción tan fuerte como la que teníamos en la Capitanía General de Venezuela, no era nada simpático que un mestizo fuera el mejor en una ciencia como el derecho. No estaba en lo absoluto bien valorado, pero siendo que los españoles habían de alguna manera mesurado la diferencia que existía entre las clases sociales, entonces a Rocio se le permitió permanecer en la universidad. Van a pasar una serie de sucesos que Juan Germán Rocio va a demostrar su valía para la libertad, su valía para el tema tan complejo del cual estamos hablando. Y esto va a hacer que este hombre se vuelva un gigante en una tierra de pigmeos en el momento histórico en el que se encontraba. Entonces vamos a hablar de Rocio antes del 19 de abril de 1810 y vamos a hablar de Rocio después del 19 de abril de 1810. Rocio, siendo apenas un abogado, estaba por ese entonces siendo fundado el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas,
razón por la cual para ejercer el derecho no hacía falta estar inscrito en él, como hoy en día, Rocio se pone a defender las causas de aquellos que realmente necesitaban un defensor de sus derechos. Entonces, se consigue con un caso de un español nacido en Oviedo que se encontraba aquí y estaba haciendo contrabando. Ustedes han escuchado de una página que se llama Dora Today. Ustedes no han escuchado de esa página, yo tampoco. Esa página es ilegal, no han escuchado de ella. Bueno, existen personas que, nos va a alarmar, hacen negocios según lo que establece esa página, imagínense. Sí, eso, qué raro que eso pase, ¿verdad? Bueno, porque hay gente que considera que el precio del dólar, como se ve actualmente en Venezuela, está siendo manipulado por la gente del gobierno y no es un precio real. Entonces, el mercado regula un precio del dólar. Y bueno, existen personas en la actualidad que hacen negocios con ese precio de la moneda. En ese entonces pasaba algo muy similar. Las personas que vivíamos en la Capitanía General de Venezuela hacíamos muchísimos negocios con los ingleses, pero por lo general vivíamos en guerra. Entonces, cuando nos poníamos en guerra con los ingleses, al rey español no le provocaba otra cosa sino decir prohibidos los negocios con los ingleses. Pero la gente seguía tratando con los ingleses y se llamaba contrabando. De esta manera, cuando uno de los funcionarios de la aduana no quería colaborar o no le pagaban lo suficiente para poder colaborar, entonces él aprendía a las personas que estaban realizando esta actividad y los metía presos o incluso los condenaban a muerte. Y este fue el caso de este hombre de Oviedo. Rocio fue en su defensa y consiguió que le cambiaran la pena de muerte por la pena de confinamiento en la villa de Calabozo. Es así como el joven José Tomás Boves, el urogallo, salva la vida gracias a Juan Germán Rocio. Parte de la historia uno le ha perdonado esto a Rocio, pero ¿de qué manera Rocio podía saber que al salvarle la vida a ese joven comerciante realmente estaba condenando a que cayera la República de Venezuela en las manos de su legión infernal? Pero de eso vamos a hablar más adelante. Rocio, de esta manera, está muy bien visto por los españoles de la Capitanía General de Venezuela, pero muy mal visto por los mantuanos. Una cosa muy extraña, dado que estamos acostumbrados a una historia en la cual siempre nos pintan a los españoles como la quinta esencia de la maldad, que eran gente muy mala, maluca, y tenemos que los mantuanos, que después fueron los padres de la independencia, eran gente muy chévere. Queridos amigos, tengo que decirles, antes de seguir la charla, que todos los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y hubo tanta gente mala en el lado de los realistas como gente mala hubo en el lado de nuestros padres independentistas. Entonces Rocio era bastante bien valorado por los españoles que ostentaban los cargos públicos, siendo que se consideraba que este señor sabía el derecho y lo aplicaba bien y venía de una clase marginal. Entonces, Rocio tenía por ese entonces como secretario a una persona que estoy seguro que ustedes no conocen. Se llama Andrés Bello. Andrés Bello era secretario personal de Juan Germán Rocio. Y Andrés Bello dijo de Juan Germán Rocio que de la naciente libertad él no solamente fue uno de los impulsores, sino que fue el maestro y el padre. Esto lo dijo Andrés Bello, y existía Simón Bolívar, y existía Francisco de Miranda. Y para Andrés Bello, el padre de la libertad venezolana fue Juan Germán Rocio. Y ustedes me siguen viendo, bueno, ¿y por qué? Pero ya vamos a llegar a esa parte. Rocio tenía como pasante a otro señor que a lo mejor ustedes habrán escuchado, que se llamaba Francisco Javier Llanes, que terminó siendo uno de los grandes juristas de la historia de Venezuela. Un día estaba Juan Germán Rocio en Valencia y pasó algo bastante cómico, que es lo que trae el tema de esta charla. Resulta que las mantuanas se consideraban que eran primas de la Virgen María. En serio, ellas decían, somos primas de la Virgen María. Y como nosotros venimos de los primeros conquistadores, entonces todas las prerrogativas son nuestras, razón por la cual solamente nosotras, que somos las mujeres de estos bravos hombres, podemos usar una manta, un mantón, una mantilla para poder ir a la iglesia y arrodillarnos. Solamente podían las mantuanas. Y ustedes me dicen, bueno, pero
¿Y qué tanto problema con eso? Hoy en día es súper chévere porque andamos en metro, andamos en carrito, las calles están asfaltadas, pero en ese entonces los caminos eran de tierra. El transporte por lo general era en base a caballo, a mula, a carreta. Y el piso de la iglesia, se pueden imaginar ustedes cómo estaba, ¿verdad? Bueno, una mestiza un día dijo que no se le iba a calar más. Puso su mantilla y esto trajo como consecuencia un proceso al cual vamos a hacer mención, mucha mención, más adelante. Quiero seguir contando todo lo que ha sido el contexto histórico de Roscio y todas las cosas que hizo antes de los primeros movimientos independentistas. Roscio, para ir adelantando el caso, ganó ante la Real Audiencia el derecho de que una mestiza pudiera usar un mantón en la iglesia y se trajo con ello el odio de los mantuanos, el odio de los optimates. Y entonces cuando este señor va a llevar sus papeles para inscribirse en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, le dicen una de estas respuestas chéveres. Es como cuando ustedes van a un órgano administrativo actual y ustedes llevan todos sus papeles todos emocionados. Ustedes, ¿ok? No. ¿Por qué? Bueno, no sé, le hace falta la foto de frente y perfil de la cédula, no sé, de su mamá. Le hace falta la partida de nacimiento de su tatarabuelo. Algo así de absurdo le dijeron a Roscio, que tenía que traer, entre tantas cosas que le señalaron, la fe de bautismo de al menos 6 generaciones anteriores que venían de Italia. Italia estaba en ese entonces en plenas guerras napoleónicas y era imposible conseguirla. Entonces, adivinen qué hizo Juan Germán Roscio. Demandó al Colegio de Abogados, claro. Y este señor logra que en el año 1800 el fiscal de la Real Audiencia le diga al Colegio de Abogados de Caracas: ustedes no tienen ninguna razón en admitir a este ciudadano. Admitan a Juan Germán Roscio en el seno de su corporación. Como siempre, ganarle a los malos es bastante complejo. Entonces, Roscio termina siendo aceptado en el Colegio de Abogados de Caracas en el año 1805, pero había ganado el proceso Roscio. Y esto no traía de ninguna manera nada agradable para él. Cuanto les he contado, ya está definiendo la figura moral de un personaje increíble. Debo confesarlo, sin temor a ruborizarme, que si este señor, haciendo nada más estas cosas, hubiese nacido en otros países que le hacen caso a sus héroes civiles e ilustrados, tendría estatuas, habría cátedras de él en varias universidades alrededor del mundo. La gente dijera Roscio como sinónimo de libertad. Pero resulta que en Venezuela no nos interesa saber de él. En Venezuela nos gusta saber de los militares. Nos encanta saber eso de vuelvan cara. Nos fascina la gente que saca la espada y entonces soluciona todo el problema. Pero este señor se dedicaba, imagínense, qué aburrido, a hacer derecho y filosofía. Qué fastidio. Bueno, vamos a ver si su vida se pone un poco más interesante para ver si lo salvamos de ahí. El caso de Isabel María Páez es bastante complicado. El caso de esta mestiza que consigue poder llevar la alfombra a la iglesia es tan complicado porque pasó en el año 1797 y ese mismo año también Picornell, junto con Gual y España, intentó hacer una revolución. Entonces, esta gente que había perdido su revolución liberal, de pronto ve sus ideas reproducidas en la boca de un abogado. Claramente Roscio estaba metido en problemas con determinada parte del status quo, pero él siguió bregando. Y es entonces cuando pasan una serie de sucesos que en la historia nos los han echado de una manera un poco diferente como pasaron. Todos ustedes han escuchado quién fue Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Sí, en serio. Ese señor alto, simpático, sí, ¿se acuerdan de él? Que se llamaba Napoleón Bonaparte y había nacido en la isla de Córcega. Y Francia había comprado esta isla 10 meses antes a los territorios de Italia, razón por la cual Napoleón siempre mantuvo un acento italiano a pesar de que era francés. Bueno, resulta que Napoleón Bonaparte no se quedaba tranquilo con Francia. Él era un tipo un poco inquieto. Entonces él veía a un lado y bueno, me encanta Austria, me encanta. Y Napoleón iba y bueno, él se quedaba con Austria.
No, y Rusia, bueno, a Rusia no le fue muy bien, pero antes de eso, a él se le ocurrió un plan muy chévere. España había tenido como monarca a Carlos III, que había sido uno de los mejores monarcas de la historia. Se le considera un déspota ilustrado, dado que era un monarca absoluto, pero dio paso a grandes ideas liberales. Pero Carlos III tuvo como hijo a Carlos IV, y Carlos IV era un inútil, totalmente. Carlos IV era probablemente uno de los Borbones más inútiles de toda la historia. Y vaya que ha habido Borbones que bueno, mejor no sigo haciendo señalamientos al respecto porque aún un Borbón manda en España, Felipe VI. Bueno, Carlos IV era bastante inútil entonces, y él tenía un ministro que se llamaba Godoy, que al parecer se llevaba muy bien con la reina. Godoy era el que mandaba sobre el reino, y Napoleón le dijo una cosa muy sencilla: vamos a hacer una cosa. Para yo poder pasar por tierra hasta Portugal, desde Francia, tengo que pasar por España. Yo paso por España, o sea, tú me permites pasar sin declarar la guerra, llego a Portugal, te doy una mitad a ti y yo me quedo con otra mitad. Y Godoy, en representación de Carlos IV, dijo, pues estupendo, o sea, ganarme una parte de esto sin lanzar una bala. ¡Qué maravilla! Bueno, Napoleón pasó y se quedó en España, claro. Hay que ser bien tonto para creerse que Napoleón iba a seguir hacia Portugal. Entonces Napoleón se quedó en España, y por ese entonces Carlos IV era tan inútil que su mismo hijo, Fernando VII, había hecho que él, en el motín de Aranjuez, abdicara en nombre de Fernando VII, que era su hijo. Napoleón, al entrar en España, los llama a ellos a la ciudad francesa de Bayona, que hoy en día es la parte vasca de Francia, y les dice: a ver, Carlos, Fernando, ustedes dos no me caen bien, yo soy Napoleón Bonaparte, yo soy el amo del mundo. Luego, Fernando, abdica de nuevo en nombre de tu papá. No, que no quiero, si no abdicas te mato. Abdico. Entonces él abdicó en nombre de Carlos IV. Y Carlos IV dice, bueno, yo voy a abdicar entonces en su nombre, gran excelencia, emperador del mundo. Y Napoleón le dice, no, es que yo soy emperador de Europa, la verdad que no quiero el reino de España. Tú vas a abdicar en nombre de mi hermano José Bonaparte. De este modo entonces, Carlos IV abdica en nombre de José Bonaparte, José I, llamado en los bajos fondos Pepe Botella, por alguna manía o afición de él a hacer libaciones a los dioses todos los días de la semana, a todas horas. Sí, el señor andaba con una pea tremenda todos los días. Bien por él, ¿no? Era rey. Bueno, todo eso estaba pasando en España, y resulta que el Papa Alejandro VI, en las bulas papales, al momento de repartir los territorios recién conquistados de América, había señalado que los territorios de buena parte del Nuevo Mundo pertenecían al legítimo monarca español. Ahora bien, si llega un tipo francés, llama a los presuntos legítimos monarcas españoles hacia Francia, hace que uno devuelva la abdicación al otro y hace que éste abdiquen en nombre de un total extraño, yo creo que no estamos hablando de mucha legitimidad. Y de eso nos enteramos aquí en Venezuela, o por lo menos en esta parte de lo que eran las provincias ultramarinas, hoy Venezuela. Y de este modo, Juan Germán Rocio dijo, ya va, no tenemos monarca. ¿Qué hacemos entonces? Por ese entonces salió lo que se conoció como el juntismo. A cada rato hacían una junta, porque decían, si no existe legítimo monarca, entonces el poder vuelve al pueblo. Vaya, yo les digo a ustedes esto hoy en día, ustedes están todos tranquilos. ¿Ustedes saben qué era decir eso en ese entonces? Que el poder, es decir, la soberanía, volvía a los ciudadanos, que en ese entonces eran súbditos. Eso era una locura. Tú decías eso y te mataban, en serio. ¿Nunca han leído Torquemada? O sea, buscan una de las cosas que Torquemada decía para agarrar a la gente y los mataban. Era espantoso. Bueno, Juan Germán Rocio pensó exactamente lo mismo y dijo, ya va. Aquí no tenemos rey legítimo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos hacemos libres? ¿En serio? Vamos a pensarlo mejor. En el año 1808, todos los mantuanos intentaron hacer una revolución. Todos, o sea, toda la gente rica quiso hacer una revolución. Pero la cosa no salió nada bien. Entonces al final el capitán general le dijo, mira, ustedes todos son amigos míos, váyanse a sus casas y dejen las cosas como están. Ahora bien, en el año 1810, Juan Germán Rocio
junto con otros grandes prohombres venezolanos, entre los cuales está Ustaris, dijo, pues no existe poder legítimo. Se supone que nuestro señor y rey, don Fernando VII, abdicó en nombre de su padre y que éste a su vez abdicó en nombre de un emperador francés. Nosotros no podemos tolerar esto. Esto es un acto de guerra. El poder volvió al pueblo. El poder volvió a los americanos. Este concepto tampoco existía, y es por ello que siempre explico. En esa época no existía la noción de Estado nacional. Hoy en día para nosotros es muy fácil decir, bueno, España, bueno, Cataluña forma parte del Estado español, pero en ese entonces no había concepto de Estado. En ese entonces, para las monarquías absolutas, los territorios tenían una serie de súbditos que respondían a un rey que estaba puesto allí por Papá Dios, y punto. Si ese monarca no estaba, ¿dónde recaía el poder? Pues bueno, el 19 de abril de 1810 pasó algo muy simpático. Iba Vicente Emparan, que había sido puesto allí por orden napoleónica, a la iglesia, porque estábamos en Semana Santa, y entonces le dijeron, usted no va a la iglesia, a Cabildo. Y él, no, pero yo tengo que ir a la iglesia, a Cabildo. Y ustedes ven entonces esa impresionante pintura de Juan Lovera, en la cual dice, a Cabildo. Me encanta esa pintura. ¿Saben por qué me encanta? Porque Juan Lovera estuvo allí. O sea, el que hizo esa pintura, él vio eso. Bueno, Vicente Emparan va a Cabildo y le dice, mira, no hay rey legítimo en España. ¿Qué hacemos? No, quédense tranquilo, la cosa va a mejorar, Dios proveerá, una de estas cosas. El tiempo de Dios es perfecto. Algo así dijo Vicente Emparan. Y bueno, la gente de ese entonces no se queda tranquila con estas respuestas, ¿no? Menos mal que ya tampoco la gente se queda tranquila con estas respuestas y bueno, somos gente seria. Pero en ese momento, Dios proveerá. Bueno, pues no. Llega Juan Germán Rocio y entra al Cabildo. Y llega Emparan y le dice, ¿y usted qué se dice? Usted es mestizo. Y Rocio dice, yo soy diputado del pueblo. De este modo yo tengo toda la legitimidad para estar aquí con José Félix Sosa. Entonces llega Emparan y se asoma al balcón. Eso está todo enfrente de la Plaza Bolívar. Cuando ustedes quieran vayan a la Plaza Bolívar, eso sí, no se lleven sus celulares ni se lleven nada de eso. Pero bueno, vayan y vean el balcón. Se los digo por experiencia propia, no se lleven los celulares. Bueno, se para Emparan y le dice al pueblo, ustedes quieren mi mando. Y bueno, el canónigo Cortés de Madariaga, que era un gran amigo de Juan Germán Rocio, le hace por detrás. Y la gente dice, bueno, no. Entonces él toma al criado y dice, pues yo tampoco quiero mando. Y se va. En serio, fue una malcriadez, fue una tontería. ¿Ustedes se imaginan que uno pudiera hacer eso hoy en día con los gobernantes? O sea, no te queremos y se fuera. Ojalá, sería estupendo. Pero bueno, aquí no pasa en esta época. En fin, Emparan se va y se concentran todos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el poder absoluto. Sí, pero ¿qué hacemos? Rocio se dio cuenta de algo. A ver, si proclamamos la independencia, esto va a traer una gran masacre, a lo mejor matan a un tercio de la población, a lo mejor destruyen todo el territorio y a lo mejor no hacemos eso, mejor hacemos las cosas poquito a poquito. Los más radicales, los mantuanos sobre todo, los jóvenes mantuanos como José Félix Rivas y Simón Bolívar no estaban en lo absoluto de acuerdo. Tanto no estaba de acuerdo Simón Bolívar que no participa el 19 de abril de 1810 y no firma nada y no forma parte de nada. Pero bueno, esta suerte de golpe de Estado, si podemos llamarlo así, o al menos cambio de sistema de gobierno, funcionó. Y se crea entonces la Junta Conservadora de los Derechos de nuestro señor y rey don Fernando VII. Sé que lo que les estoy diciendo le cambió la vida, lo sé. Lo sé porque a todos ustedes los criaron en el colegio diciéndole, el 19 de abril de 1810 fue la declaración de la independencia. Es una mentirota, en serio. Léanse el acta de ese entonces. Nosotros, los españoles americanos, decimos que queremos muchísimo a Fernando VII, que pobrecito, el malvado de Napoleón lo tiene preso, pobrecito él. Lo queremos muchísimo. Como lo queremos tanto, entonces nosotros vamos a guardar el trono hasta que él venga. Eso es lo que dice el acta de 19 de abril de 1810. Pero ¿qué hacer? Fuimos los primeros que hicimos eso. Napoleón había invadido España, Inglaterra también estaba en guerra con ellos, los Estados Unidos se habían hecho libres apenas cuestión de 20 y tantos años antes, o sea, la cosa estaba bien caldeada. Bueno, vamos a mandar representantes diplomáticos a Inglaterra, a Estados Unidos, vamos a buscar apoyo. Muy bien. No había dinero para mandar un representante diplomático. Entonces se ofreció Simón Bolívar.
Y él dijo, a ver, yo tengo dinero. Quiero explicarles esto de una mejor manera. A ver, Simón Bolívar tenía dinero. En serio. Tenía dinero. Mucho dinero. Dinero. Ya les expliqué que tenía dinero Simón Bolívar. Dinero. Mucho. Bastante. En serio. No como Trump. No. Él tenía más dinero. Bolívar era uno de los hombres más ricos de España. Dinero. Dinero. Se lo expliqué, ¿verdad? Bueno, Bolívar entonces se va y dice, bueno, yo voy a hacer el viaje hasta Inglaterra. Y Rocio dice, mi madre, este joven muchacho, porque estamos hablando que Bolívar nació en el año 1783 y esto fue en el año 1810, Bolívar tenía 20 y tantos años y era un joven impulsivo. Si él fue impulsivo, posteriormente imagínense en esa época siendo un chamo. Vaya. Dice entonces Rocio, ¿cómo yo voy a dejar que este chamo se vaya solo para allá y no tiene ningún cargo de por sí? Vamos a crearle un cargo, diputado. Entonces Bolívar va para allá siendo diputado y nunca fue diputado, solamente, bueno, mira, para que tengas un cargo para que vaya. Claro, pero, bueno, déjame llamar a mi secretario, a Andrés, llama entonces a Andrés Bello. Andrés Bello le había dado clase a Simón Bolívar por unas semanas y no había seguido dándole clase porque consideraba que era un malcriado. Andrés Bello tenía escasos 2 años más que Simón Bolívar. Era un genio también Andrés Bello, ¿eh? Bueno, pero Andrés Bello también era un muchacho. Entonces Rocio decía, voy a mandar a estos 2 chamos para Inglaterra. Bueno, buscó a Luis López Méndez, que era un señor de 50 y tantos años, que ya había pasado por toda la magistratura en ese entonces y que los conocía a todos. Bueno, vete tú con estos muchachos y ponles preparos si se portan mal. Bueno, se van a Inglaterra. Tienen contacto con el gobierno español y los ingleses hacen lo que hacían muy bien en esa época, se les iban mirando un montón de veces. Sí, pero sí, ya, pero vamos a liberar, sí. ¿Pero cuándo? Ya va, porque los ingleses siempre han sido unos tipos muy meditabundos, ¿no? Muy ya va. El hermano de Bolívar, Juan Vicente Bolívar, se va a Estados Unidos, pero en la vuelta el barco encalla y muere Juan Vicente Bolívar. Entonces ahora Bolívar es el varón mayor de los Bolívar y tenía dinero. Y mencioné que tenía dinero Simón Bolívar, ahora tenía más, mucho, demasiado dinero. Entonces este chamo con dinero vuelve para acá en el año, se queda por allá y había un ciudadano que estoy seguro que todos ustedes conocen porque la historia está enamorada de él. Era un tipo alto, tenía un zarcillo aquí, espigado. Había luchado en Estados Unidos, en Pensacola. Había luchado en Francia, bajo el mando del malvado Dumouriez. Era héroe francés. Tenía amores con Catalina la Grande de Rusia. Era una especie de gigoló, pero en esa época. Y claro, ¿no? Era el tipo más interesante del mundo. Tenía 60 años. Nada más quiero hacerle ese señalamiento, porque yo siempre veo que en la historia dicen Francisco de Miranda. Y claro, uno se imagina el tipo de 30 años que mi madre, o sea, es él, pues, o sea, Brad Pitt y él. No, en ese entonces el señor tenía 60 años. El promedio de vida en ese entonces era más o menos 50 y tantos años. O sea, ya Miranda estaba de repele. Tenía 60 años, o sea, 60 años. Los invito a que vean la pintura de Juan Lovera, la de Juan Lovera del 5 de julio de 1811. Miranda sale con barriga. Véanla, no vean la de Michelena, esa no la vean. No, Michelena no conocía a Miranda. Él pintó eso en su imaginación. No, Miranda tenía barriga, tenía lipa. Véanla. Yo sé que todos ustedes van a llegar buscándola. Ya, vamos a eso. Calma. Necesito explicar esto. Muy bien. Este señor llamado Francisco de Miranda había intentado muchas veces liberar Venezuela. Había venido para acá en el año 1806 a intentar crear una república o lo que él llamaba un incanato, que realmente es una figura un poco complicada. Miranda no tenía del todo conocimiento de lo que estaba pasando en esta parte de América. Es entonces cuando lo van a buscar a Inglaterra que Simón Bolívar lo convence de venir para acá. Y Miranda viene en un barco diferente de Simón Bolívar, pero viene. Es un gran problema. Si nosotros estamos diciendo el 19 de abril del año 1810 que somos muy leales a la corona española y que queremos mucho a Fernando VII, que pobrecito, que está preso,
y traemos a uno de los hombres más buscados de la corona española. Esto es algo extraño, ¿no? Bueno, Miranda viene para acá y adivinen qué pasa. Se baja con su uniforme de mariscal francés. Impresionante la pintura. Yo lo tengo en la cabeza, es una cosa impresionante. Bueno, Miranda no se llevaba bien con los mantuanos, como nunca se llevó bien, porque su padre había sido maltratado por estos, ¿no? Nos conseguimos con que comienza una fuerte ala de las personas de ese entonces a pedir la independencia absoluta. Entre ellos estaba la Sociedad Patriótica que Miranda había fundado y tenía muchos jóvenes a su favor como Simón Bolívar y José Félix Rivas, jóvenes que querían muchísimo la independencia absoluta. Por el contrario, teníamos a personas que no es que no quisieran la independencia, pero sabían que esto podía ser una guerra espantosa, entonces era mejor mantener las cosas por la calma. Roscio entonces, ya volví con Roscio, realiza el reglamento para que elijan a los diputados. Cuando Roscio realiza este reglamento para que elijan a los diputados, es el primero que se hace en esta parte del mundo. Y a través de este reglamento, Roscio dice que se va a elegir a todas aquellas personas que puedan, en efecto, pertenecer a una suerte de circunscripción. Pero los votantes son hombres libres. Libres. No libres con propiedad. No libres blancos. Libres. En esas elecciones, según se ha realizado, se ha encontrado en la historia actual, votaron negros, votaron pardos, votaron mestizos por los diputados. Y se eligieron los diputados, saliendo Juan Germán Roscio, electo uno de estos. Ahora bien, nos conseguimos con que el 5 de julio del año 1811, un poco después de un año, del 19 de abril de 1810, declaramos la independencia absoluta. Y Juan Germán Roscio es el que redacta el acta de independencia, junto con Francisco Eisnardi. Yo siempre he dicho que para mí la redactó Roscio, porque si ustedes leen El triunfo de la libertad sobre el despotismo de Juan Germán Roscio y otras de sus grandes obras, se van a dar cuenta que el acta de la independencia tiene la misma redacción que mantenía Juan Germán Roscio, razón por la cual es bastante claro que él fue el principal redactor. Roscio, un día antes de declarar la independencia, dice una cuestión. Yo no estoy en desacuerdo en declarar la independencia, pero hay algo que quiero dejar bastante en claro. Me preocupa muchísimo el hecho de que hay 3 provincias que están en contra de la independencia: Maracaibo, Guayana y Coro. Y lo segundo es que tenemos muy pocos habitantes. Después de Roscio, se para Francisco de Miranda y dice, no importa, la libertad es todo, vayamos por la libertad, hay repúblicas que han proclamado la independencia con mucha menos gente en general. Y entonces, Miranda, que tenía su barra de gente, ¿no?, de la Sociedad Patriótica, que estaba Simón Bolívar y toda esta gente, sí, Miranda, eres tú, bueno, algo así, apoyan esta noción de la independencia, y es de este modo como se declara la independencia absoluta, el 5 de julio del año 1811. A finales de ese año se redacta la primera Constitución. Roscio es uno de sus principales redactores. A fin de no ahondar más en este tema, siendo que es bastante profundo y que trae una gran cantidad de implicaciones, el punto está en que se perdió la Primera República. En el año 1812, luego de una cantidad de reveses militares, nombramos a través de una dictadura comisoria a Francisco de Miranda como generalísimo, para que se hiciera cargo de la lucha en contra de los españoles. Vuelvo aquí una vez más a todo lo que ustedes le han contado de historia. Yo sé que ustedes les han dicho en historia que los españoles, estas personas, ellos vinieron y entonces lucharon contra nosotros. No, a ver, esto fue más que todo una guerra civil. Los que estaban luchando del bando de los españoles eran nacidos aquí, en serio. Es como que hoy en día, yo siempre pongo el ejemplo, lleguen los caraqueños y digan, ¿saben qué? Somos la República de Caracas, ya no somos venezolanos. En serio, somos caraqueños. Bueno, ¿y yo que soy venezolano? Ah, bueno, venezolano, contacto con la muerte, aun cuando seáis indiferente. Algo así. O sea, una parte de un país estaba declarándose otra cosa, no era normal. Entonces es muy normal que en ese entonces la gran mayoría de las personas que creían que el rey estaba puesto allí por Papá Dios, dijeran, no, ya va, que eso es república, no, viva el rey. Entonces la guerra de independencia, fundamentalmente, salvo en el año 1815, cuando mandan tropas de España, son puras personas indianas, puras personas de aquí, en su gran mayoría,
Bueno, el punto está que Francisco de Miranda capitula en el año 1812. Hay bastantes problemas debido a esta capitulación. En su historia de la Primera República de Venezuela, Caracciolo Parra Pérez narra muy bien el momento en el cual está reunido Miranda con Juan Germán Rocio, con Gabriel de Ponte, discutiendo grandes temas de la República, y de pronto llega una carta de Simón Bolívar que dice: perdí el castillo de Puerto Cabello, que es donde estaban las armas. Y Miranda, como siempre él dice en francés: Venezuela está herida en el corazón. En francés. Yo no sé cómo se dice. El punto está que entonces Miranda termina capitulando, pero Miranda no capitula simplemente. Se hace una precapitulación en San Mateo entre los representantes de esta república y el Reino de España, y la capitulación definitiva iba a ser firmada en la ciudad de Caracas. Pero es que Miranda no esperó. Miranda agarró hasta La Guaira, agarró el Tesoro Nacional y se iba a ir a las Antillas a comprar armas y a buscar mercenarios para seguir con la guerra. Eso sí, iba a dejar entendiendo a todos los patriotas. A Bolívar, a pesar de que él no había hecho lo mejor en el castillo de Puerto Cabello, no le gustó mucho la idea. De hecho, estaba muy bravo con Miranda, decía que era un cobarde. Entonces Bolívar agarró una pistola y se fue a fusilar a Miranda, a La Guaira. Cuando Bolívar va a fusilar a Miranda a La Guaira, no le permiten hacer esto Peña y de las Casas, que eran los gobernadores en ese entonces de La Guaira, y le dicen: nosotros pactamos con Domingo Monteverde entregar a Francisco de Miranda con tal de que nos dé unos pasaportes. No mates a Miranda. Entonces Bolívar no fusila a Miranda y Miranda es entregado. Y entonces Miranda, ustedes lo ven que se va a la prisión allá en Cádiz, en la Carraca, y ven las pinturas de Arturo Michelena, y Miranda está así mirando. Y claro, ¿no? El pobrecito Miranda. A ver, ya te voy a dar la palabra. Miranda tenía una especie de estatus de preso político, más o menos, en esa época, no ahora. Este estatus le permitía a Miranda conservar un mayordomo. Miranda tenía un mayordomo en la Carraca y tenía sus libros. O sea, Miranda no es que estaba allí siendo azotado todos los días. Miranda salía a respirar aire y estiraba los pies. Pero resulta que en el año 1812 también, Monteverde, que había venido para acá, dijo: a la Capitanía General de Venezuela hay que tratarla por la ley de reconquista. Entonces Rocio y sus amigos, que se suponía que habían sido perdonados por la capitulación, un día Monteverde dice: ustedes están pensando en delinquir de nuevo. Pero ¿cómo que estamos pensando? Están pensando, van presos. Pero ¿cómo que nos van a meter presos por pensar? Bueno, entonces mandaron preso a Rocio y en general a los 8 monstruos, como dice la historia. Los mandaron primero a Cádiz, pero de Cádiz los mandaron a Ceuta, en África, y ellos no tenían mayordomo. Ellos estaban en una prisión en la cual estaban desnudos en un primer momento, y el agente del barco, antes de llegar a Ceuta, les dieron ropa porque les dio cosita. De hecho, a Rocio lo metieron en un cepo. ¿Saben qué es un cepo? Estas cosas medievales que le ponen a la gente en la cabeza así. Bueno, lo metieron allí y lo llenaron de excremento, etc. Estaba entrando José Tomás Boves en ese entonces con las tropas realistas y lo sanó y lo limpió. Bueno, el que se meta con él se mete conmigo. Curioso, por eso mencioné a Boves en un primer momento. El punto está que Rocio va a Cádiz y después va a Ceuta, y allí comienza a escribir el libro maravilloso que este año cumple 200 años, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Rocio escribe este libro en las peores condiciones. No tenía pergamino, no tenía pluma, le cuesta bastante escribirlo y no tenía libros. Por eso que ustedes en ese maravilloso libro ven que no hay citas. La única cita que hay es de la Biblia, y no tenían Biblia. La Biblia se la sabía de memoria el canónico Cortés de Madariaga. Y entonces Rocio le preguntaba: ¿qué es lo que dice la Biblia aquí? Entonces, dice esto. Tanto así que Rocio cita evangelios apócrifos. Si ustedes leen el libro se van a dar cuenta que él cita unos cuantos evangelios que no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Yo lo busqué. ¿Y dónde dice esto en la Biblia? No lo dice. Entonces, Rocio escribe este maravilloso libro de esta manera tan complicada. Rocio consigue la manera de escaparse a la vecina isla de Gibraltar, que estaba bajo el dominio inglés. Cuando Rocio llega a la isla de Gibraltar, que estaba bajo el dominio inglés, él le dice al gobernador inglés: usted tiene que garantizarme el habeas corpus, es decir, la protección de mi derecho corporal de permanecer en libertad, sino que a mí me vulneraron las capitulaciones. Esto es un hecho notorio.
Bueno, el gobernador inglés dijo, no, tú vas preso, o sea, tú estás con los españoles, y lo mandó otra vez a Ceuta. Roscio entonces le pide a su amigo inglés Thomas Richard una hoja, un pergamino, una pluma, y redacta un recurso de habeas corpus. Redactar un recurso de habeas corpus en la actualidad para nosotros los abogados es algo complicado. Roscio lo redactó en esa época. Y se lo mandó al príncipe regente inglés, diciéndole: nos vulneraron la capitulación que se había hecho en la Capitanía General de Venezuela, estamos presos aquí de manera ilegítima, usted, que es el monarca del país donde se respeta el derecho al habeas corpus, tiene que garantizarme él mismo, siendo que en su provincia de Gibraltar, en su dependencia de Gibraltar, a mí me retornaron a una prisión que no merezco. Y en efecto, entonces, el príncipe regente inglés de la época habló con Fernando VII, que ya había vuelto, y Roscio es liberado. Esto es muy complicado, y a ustedes no se lo han contado, estoy seguro que ustedes no han escuchado esto jamás, porque es que él no fue que sacó una pistola, él no dijo vuelvan cara, él no dijo la campaña admirable, él no dijo nada de esto, sencillamente hizo un escrito jurídico, y a través de esto él salió de la cárcel. Ahora bien, cuando Roscio sale de la cárcel, lo están persiguiendo varios agentes españoles, él se va a las Antillas, intenta matarlo. Bolívar le envía una carta a Madariaga y a él diciéndole fundamentalmente: si ustedes no vienen para acá a colaborar con la República, yo le voy a tomar como una afrenta muy personal, porque la República los necesita. Lo dice Bolívar. Bolívar también se pone de vez en cuando bravo con Roscio y dice frases como aquella de que Roscio es un catón prematuro en una república sin costumbres ni leyes romanas, porque a veces Roscio le decía: ya va, tú no eres un rey, tú no puedes hacer esto. Y a Bolívar no le gustaban mucho esas cosas. Roscio entonces, los primeros días del año 1817, publica El triunfo de la libertad sobre el despotismo en la ciudad de Filadelfia, la ciudad donde había sido declarada la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Juan Germán Roscio vuelve a América, vuelve a esta parte de donde él venía, sirve como uno de los abogados y asesores fundamentales de la República, de la naciente República. Ya había caído la Segunda República. Roscio forma parte de este pequeño interín que se llamó la Tercera República, hasta que Bolívar nos nombró una parte o un departamento de la República de Colombia. Roscio, de hecho, es vicepresidente de la República de Colombia. Juan Germán Roscio murió en el año 1821, el día del cumpleaños de José María Vargas, el 10 de marzo. Y cuando Roscio muere, no ha nacido su única hija con su amor de toda la vida, Dolores Cuevas, y tampoco se había librado la batalla de Carabobo, que terminó estableciendo la libertad de toda lo que hoy en día conocemos como Venezuela. Pero Roscio dejó varias cosas, y ahora brevemente les voy a explicar qué fue lo que pasó en ese juicio. ¿Por qué preferí primero echarles la historia de quién era Roscio antes de echarles el cuento del juicio? Porque es que resulta que Roscio no habla a nadie. Si yo estuviera hablando aquí de Francisco de Miranda o de Simón Bolívar, bueno, yo doy eso por historia conocida. Ustedes ya saben que el tipo sacó una espada una vez y dijo, bueno, decreto admirable, campaña admirable, pero de Roscio no se trata. Entonces, por eso prefiero plantearles quién fue Juan Germán Roscio, y ahora vamos a hablar del juicio de Isabel María Páez de Ochoa, que fue el principal antecedente de la lucha por los derechos civiles en esta parte del mundo. En el año 1797, Isabel María Páez, que era una muy bella mestiza, estaba casada, alguna parte de la historia dice que era un notario, otros dicen que era un militar, con el señor Juan José de Ochoa. Ochoa le regalaba cosas muy hermosas a su mujer, le regalaba unos vestidos hermosos. Para todas las damas que están aquí presentes, imagínense el vestido más hermoso que les pudo regalar su marido. Ese lo tenía Isabel María. Entonces, como ya lo he explicado, nos conseguimos con que, lamentablemente, solamente las mantuanas consideraban que podían arrodillarse en el piso a rezar con la mantilla. Las mestizas, las negras, las pardas, todo lo demás no podía hacerlo. Tenían que ensuciarse. Y como el sitio de reunión en ese entonces era la iglesia, se pueden ustedes imaginar cómo se ensuciaba nuestra Isabel María Páez, ¿no? Yo me imagino que habrá sido un día particular en el cual Juan José se lució y le hizo un regalo de un vestido hermoso.
O sea, una cosa de esas que ustedes no se pueden imaginar, pero que bello el vestido, bello, bello. Y bueno, ella va y dice, no me voy a ensuciar este vestido, no me da la gana. Y el marido, bueno, le dice, Isabel, pero no puedes llevarte una mantilla. No me da la gana, me llevo mi mantilla, está bien. Claro, saben como cuando las damas a uno le dan una orden, uno siempre tiene la última palabra y uno dice, está bien, claro. Lo que tú digas es la última palabra de uno siempre. Uno tiene la última palabra, que es lo importante. Bueno, Ochoa tuvo la última palabra y le dijo a Isabel María, dale, está bien, me avisas. Bueno, en plena hora llega Isabel María y pone la mantilla en el piso. Y llega la gente de Cabildo y dice, y ella se arrodilla. Y llega el cura que estaba volteado porque los curas en ese entonces daban la misa en latín y de espalda. Que hay una señora allí de origen oscuro que tiene una mantilla puesta. ¿Cómo se atreve una mujer de oscuro origen a hacer eso? Está denigrando en contra de la sociedad colonial. Quite la mantilla, no me da la gana. Quite la mantilla, no me da la gana. Suspendemos la misa, suspéndala. Entonces todos se van, Isabel María se agarra a esa calentura gigantesca y dice, bueno, pero estoy muy brava. Y se puede imaginar cómo el pobre Juan José habrá aguantado esta calentura. Una mujer caliente, ¿no? Me voy a buscar un abogado. Juan José dice, pues búscatelo. Vamos a ver quién te va a defender. Bueno, se consiguió Juan Germán Rocio. Entonces Rocio lleva su juicio. Y yo a ustedes les voy a leer unos alegatos que hizo Juan Germán Rocio textuales, para que ustedes vean de qué magnitud fue la defensa. Infeliz estado, aquel en que la vanidad, la locura y entusiasmo usurpan el premio debido por derecho natural y divino al mérito y a la virtud. Es decir, Rocio estaba diciendo, no, esto no es una cuestión de clases sociales. Los que tienen que tener el mérito en la sociedad son aquellos que se lo ganen. Desgraciado pueblo, aquel en que la nobleza hereditaria, que es la tercera e ínfima clase, se prefiere a la de segunda, que es la civil, y lo que es más, a la natural, que es la primera clase, la más excelente de todas, la real y verdadera, la celebrada en divinas y humanas letras, y la estimada y amada de Dios y de los buenos. Para aquellos que tengan algún estudio de filosofía, se darán cuenta que aquí Rocio está parafraseando a Platón en la República, cuando habla de las diferentes clases de hombres que existen. Y es Rocio el que lo está diciendo. Y señala, no. No podemos nosotros estar pensando que tiene que tener primacía la hereditaria. No. Ni la civil, es la natural. El hombre tiene que ser entendido como bueno naturalmente, no por castas sociales. Así se explica quien por fuerza de un derecho humano y positivo se mira, a pesar de sus nobles inclinaciones, inhabilitado para obtener los empleados honoríficos de la patria en que nació. Es decir, ¿cómo puede estar feliz viviendo en una sociedad aquel que no pueda acceder a algún cargo o a algún premio? Porque por el sencillo hecho de haber nacido en determinada parte no puede tener acceso por el sistema de castas. ¿Y qué dirá si además de esto se le vedase un medio de preservar sus vestidos del polvo, de la suciedad y del encuentro con la tierra, ladrillos y piedras? O sea, ¿cómo podía estar feliz Isabel María si tenía que estar ensuciando sus vestidos? Aquí Rocio habla de dignidad humana. Él no está hablando de que los vestidos de Isabel María eran bellos por algo cosmético, sino por su derecho de poder, en efecto, usar sus vestidos y no ensuciarlos con medios tan frugales, tan sencillos como una manta. Para nosotros es una tontería, pero es que era algo realmente importante. ¿Hasta dónde llegaba la idiotez de la discriminación que una mujer no podía poner la manta en el piso para no ensuciarse el vestido? Este es el gran juicio de Rocio. Entonces aquí Rocio, para los que dicen que bueno, que es que Rocio era un intelectual, aquí hace un análisis de Aristóteles y dice: y verdaderamente solo la ignorancia de las leyes de la naturaleza y la atrevida ciencia de los escolásticos pudieron pretender excluir de la especie humana a los negros. La necia división aristotélica de accidentes absolutos y accidentes relativos fue sin duda la autora de una sentencia tan bárbara y cruel. Este señor del siglo XVIII está haciendo este análisis de Aristóteles, que consideramos verdadero ahorita, después de la caída del Tercer Reich en Alemania. Y eso él lo dijo en esa época.
Ahora Rocio va a hacer una advertencia que va a quedar para toda la historia. Esta advertencia yo la tomo como que Rocio pudo ver que iba a salir algo tan nefasto como fue para nosotros la guerra federal. Él dijo: chispa que encendida baja a cualquier dispuesto leño, si al principio no se ataja, quema la casa y al dueño. Esto lo dice en el juicio. Nos parece uno de estos refranes de perogrullo. Pero vamos, ¿qué fue la guerra federal después de la independencia de Venezuela? Esta guerra espantosa. Una chispa que encendida, que bajó a cualquier dispuesto leño, tierra y hombres libres, vamos a matar a todos los blancos. ¡Viva Bolívar! Ya, pero Bolívar cuando él no era blanco, Mantuano entendía. No, ¡viva Bolívar! Tierra y hombres libres. Vamos a matar a la gente que no sepa leer y escribir. Bueno, llegó a ese leño, no se atajó, quemó la casa del pueblo y tuvimos la terrible guerra federal. Rocio ya hablaba de las cosas que iban a pasar posteriormente. Y no, Rocio no era Nostradamus, no. Era un señor bastante intelectual que podía ver cómo se movía la sociedad, cómo podía existir el devenir histórico de una nación. Este fue el caso de Isabel María Páez. Para aquellos que estaban esperando que yo exclusivamente hablara acerca de Juan Germán Rocio, me temo haberlos decepcionado. Uno no puede hablar o explicar una persona que no es del todo conocida, como el caso de Rocio, que es totalmente ignorado, sin explicar primero su contexto histórico, sin explicar qué estaba pasando. Porque si no, vamos a seguir haciendo la tontería historiográfica de contar sucesos sacados fuera de contexto, y no es lo que pretendo hacer en lo absoluto. Pretendo traerles una narración de la historia en la cual veamos qué fue lo que pasó y qué aprender de ello. Y por ello sé que tienen ustedes una cantidad de dudas, y todas esas caras, me encantan las dudas, me encanta que las tengan. Ustedes se estarán imaginando, las preguntas vienen ahorita, sé que me estás mirando con encono, pero me vas a hacer la pregunta ahorita. Ustedes pensarán, bueno, qué chévere, Rocio fue un tipo muy chévere, de verdad, bueno, por lo menos, bueno, no lo escuchamos, pero está allí en el Panteón Nacional. No, ¿para qué? En el Panteón Nacional está Fabricio Ojeda, está José Tadeo Monagas, que mandó el 24 de enero del año 1848 que le cayeran a palo a todos los diputados. Menos mal que esa no pasa, ¿verdad? Ya los diputados no le pegan. Eso pasó, fue con Monagas. Está Zamora, que decía que había que matar a la gente que no supiera leer y escribir. Están casi todos los militares que se rebelaron en la Revolución de las Reformas en contra de Santiago, en contra de José María Vargas, y le dijeron a Vargas que el mundo era el hombre valiente. Pero no está Rocio. ¿Saben por qué? Juan Germán Rocio Nieves murió en Cúcuta, porque se estaba celebrando el Congreso de Cúcuta. Él iba a ser uno de los principales redactores de la Constitución de Cúcuta del año 21, pero él muere. Ahí lo enterraron en la iglesia de Santa Fe de Cúcuta. Hubo un terremoto a mediados del siglo XIX, la iglesia quedó hecha nada. Bueno, a ver, ¿cómo les explico? Nosotros, los venezolanos, decidimos borrar a Rocio de la historia. Y no nos importó que estuviera allí perdido. Tanto es así que la primera edición que se hace en Venezuela del libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que es el primer manual de filosofía política hispanoamericano, que lo publicó Rocio en 1817 en Filadelfia, la primera edición en Venezuela, ¿saben de qué fecha es? 1953. Sí, estaba hablando de Marcos Pérez Jiménez, un dictador, cosas raras, qué raro. En fin, entonces Rocio está aquí. Miren, ahí está el redactor de nuestra Acta de Independencia, nuestra Constitución, el padre de los derechos civiles, ahí está. Sí, allí eso que es un terreno baldío, allí está Rocio. ¿En serio? Entonces, en el año 2011, la anterior Asamblea Nacional, la que tenía un color primario bastante rojo, por esas cosas raras del mundo que yo no sé cómo es que pasan, hicieron un acuerdo mandando a que viniera Juan Germán Rocio, o sea, a que trajeran los restos de Juan Germán Rocio desde allá, ellos. Y fue una cosa impresionante, incluso despacharon el dinero, y bueno, la partida se despachó, y ¿dónde está la plata? No sé. El punto está en que se perdió el dinero y nunca lo trajeron.
Porque de hecho el gobierno de Colombia mandó un comunicado, nosotros los vamos a ayudar a que ustedes lleven arrocio de aquí para allá. Y nosotros, qué bueno, gracias. Bueno, se perdió el dinero. Nadie sabe dónde está eso. Y la actual Asamblea Nacional nunca se ha interesado por eso. Entonces, ¿por qué tenemos el país que tenemos, mis queridos amigos? Una buena pregunta, ¿no? No los fastidio más. Gracias.